Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos pasado, ya sucedió, hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Existen 6 cosas primarias en la oración que nuestro amado Señor Jesús enseña a sus discípulos. 6 aspectos que deben de ser considerados, y uno de los cuales hoy vamos a procurar disertar un poco. 6 cosas importantes en la oración que Jesús enseña a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan nuestro de cada día. Son 6 dimensiones que deben de ser examinadas en nuestra vida a través de la oración. Perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Hoy quiero platicarle un poquito acerca de venga tu reino. Reino es cultura. El reino es una forma de atracción en las cuales las cosas de Dios se acercan delante de nosotros para traer una transformación en nuestra vida. La palabra cultura significa saber, significa sabiduría, ciencia, sapiencia, conocimiento, ilustración e instrucción. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos, que es una cultura, se ha acercado a nosotros. Esto quiere decir que la cultura del reino representa sobre nuestra vida el conocimiento y el saber cada día más del reino de Dios. Entonces, para nosotros poder entrar y poseer la dimensión de lo espiritual, amado hermano, tenemos que entender claramente qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, claramente dice la Biblia que cuando el Señor Jesús se venía acercando, la palabra, uno de sus discípulos dice: el reino del Dios se ha acercado, cuando vio al Cristo de la gloria venir. Quiere decir que el Cristo de la gloria, juntamente con él, traía una cultura que nosotros como hijos del rey debemos de adoptar en nuestra forma de vida y en nuestra forma de conducta. ¿Qué es el reino? La Biblia declara claramente qué es el reino y cómo nosotros podemos identificar si nosotros estamos viviendo la dimensión del reino de Dios y su justicia. Entonces hay parámetros muy específicos que nos denotan y nos enseñan cómo nosotros podemos identificar si como hijos de Dios estamos viviendo la dimensión del reino. Porque recuérdese que el reino es una cultura, es un conjunto de enseñanzas que el Cristo de la gloria trajo a nuestras vidas, para que a través de la vivencia de esas enseñanzas nosotros logremos alcanzar una dimensión diferente como hijos del rey. El reino es una cultura, es una forma de vida. Por eso es que el evangelio de Cristo es poder, porque el poder de Dios es una forma de vida. Mateo capítulo 4 versículo 17 nos da algunas ideas de cómo nosotros podemos identificar si estamos viviendo en el reino. Porque cuando el Cristo de la gloria viene a nuestras vidas, dice la Biblia que el reino se acerca a nosotros. Pero cuando el reino se acerca a nosotros, nosotros tenemos que tener el entendimiento de que entrar en la dimensión de ese reino significa
que ciertas características de ese reino se van a empezar a cumplir en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Mateo capítulo 4 versículo 17 en la versión Peshitta. Mira, hermana Magda, ¿qué es el reino? Si a ti te preguntan ¿qué es el reino? El reino de Dios, dice Mateo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, mire lo que es el reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, que dice acá, se ha acercado. Entonces, nosotros sabemos que el reino se ha acercado y que estamos siendo parte del reino cuando hemos sido enseñados en el arrepentimiento genuino que viene de parte de Dios. Una de las características de cómo un hijo de Dios puede identificar que realmente ha accesado a la dimensión del reino de Dios. Porque mire, entrar en la dimensión del reino de Dios es optar por esa cultura. Es aprender a vivir conforme a las enseñanzas, conforme a los parámetros y conforme a las doctrinas, que es una, en 6 diferentes dimensiones, a través de las cuales nosotros somos llevados a esa dispensación. Entonces hemos podido entender que según la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17, el reino de los cielos se ha acercado a mí cuando en mi corazón existe arrepentimiento genuino de parte de Dios. Ningún hijo de Dios puede decir que vive en la dimensión del reino. Por eso la Biblia dice que el reino del Señor no es bebida ni comida. Es decir, no es natural, es espiritual. Pero para que la manifestación de lo sobrenatural venga a la vida de un hijo de Dios, uno de los aspectos primarios que deben de ser ejercitados en la vida del hijo se llama arrepentimiento. La enseñanza del reino es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que la vivencia del reino significa arrepentimiento. Nadie puede manifestar estar siendo un siervo o una sierva de Dios que vive conforme a la voluntad del Rey de Reyes, cuando sabemos que el Rey trae una cultura. El Rey, cuando el Cristo de la gloria vino a este mundo terreno, se da lo que declara Mateo capítulo 4 versículo 16: arrepentidos y convertidos. Quiere decir que una verdadera vivencia cristiana siempre lleva por delante el arrepentimiento. Tú sabes que estás viviendo el reino de Dios y su justicia, porque en tu corazón siempre existe arrepentimiento ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en tu vida. Nosotros no podemos andar, amado hermano, por la vida cometiendo errores sin tener plena conciencia de a dónde esos errores nos pueden llevar. Tú sabes que un hijo de Dios está viviendo la dimensión del reino no porque no comete errores, porque perdóneme hermano, ¿quién en este mundo terreno pasajero no ha cometido errores? Solo Cristo. ¿Quieres saber si estás viviendo el reino? Cuando cometes faltas delante de Dios, te duele. Cuando cometes una falta delante del Rey, tu corazón se contriñe, porque el arrepentimiento es parte de la cultura con la que tú has aprendido a vivir en el reino de Dios. Por eso es que la Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero como hay arrepentimiento en su corazón, se vuelve a levantar. O sea que el reino de Dios no es la carencia de errores, sino el entendimiento del arrepentimiento que te lleva a la conversión y a la regeneración de tu ser interno. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Mire, ¿habrá alguien aquí que alguna vez haya cometido un error? Levánteme su mano, por favor. ¿Qué sentimiento hubo en tu corazón cuando erraste? Tú vives el reino.
si en tu corazón hay arrepentimiento, quiere decir que el reino de los cielos trae un efecto sobre la vida del creyente: arrepentimiento. No la carencia de errores, sino el sentimiento de la falta que hemos cometido delante de Dios. Por eso la iglesia gloriosa de Cristo, que se va en el turno de arrebatamiento, aquella iglesia novia que ha trascendido al lugar de fiel, tiene un pilar y un estandarte de batalla primario. Se llama arrepentimiento y conversión. Un hijo genuino de Dios, cuando comete una falta, porque la comete, que no somos perfectos, ¿sabe que está viviendo la dimensión del reino, Kevin? Porque duele el corazón haberle fallado a Dios. Si cuando le fallas a Dios, tu corazón no se contriñe, en tu corazón no hay arrepentimiento, amado hermano, podrás estar asistiendo a la iglesia, pero no estás viviendo el reino. Porque aquel hijo de Dios que vive el reino de Dios y su justicia permite que el arrepentimiento sea parte de su diario vivir. Por eso es que 7 veces cae el justo y en ninguna de las 7 se le dejó de dar el calificativo de justo. Porque el reino de Dios y su justicia son parte de su vida. ¿Cómo sabes que estás viviendo en el reino? Porque cuando cometes una falta delante de Dios, en tu corazón hay un sentir genuino de arrepentimiento. Si cometes falta y no hay arrepentimiento en tu corazón, podrás estarte congregando, pero el reino de Dios y su justicia todavía no se ha acercado a ti, o tal vez el reino ya se acercó, pero tú no has podido accesarlo. Característica número 1 de un siervo de Dios que vive en el reino es que cuando comete faltas, aprende a arrepentirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuáles son las etapas del arrepentimiento? 3 etapas primarias. Temor a las consecuencias del pecado. Cometí la falta, Padre de las misericordias, ¿qué me espera de esto? Número 2, reconocimiento del pecado, la debilidad al apartarnos de él. Y número 3, aprender a recibir el perdón de Dios. Esas son las etapas del desarrollo del arrepentimiento. Esto tendríamos que entrar a diseccionarlo en doctrina. Por eso usted no está estudiando doctrina, hermano, inscríbase en las escuelas de doctrina. Proverbios 28:13. Mire, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Habrá alguien aquí que peca? ¿Habrá algún pecador en esta iglesia? Gloria a Dios. Entonces con usted tengo que hablar. Y conmigo, porque yo soy pecador. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios en la vida de un creyente que ha fallado, que ha errado, que ha cometido una falta delante de Dios? Para que la misericordia de Dios alcance al creyente, hijo de Dios, ante una falta cometida deben de existir 2 condicionantes, diga conmigo por favor, obligatorias: confesar y apartarse. La confesión que se trae delante del sacerdote que te cubre, de tu pastor, del ministro que Dios ha delegado para pastorear tu vida espiritual. Confiesa. La confesión delante del sacerdote y la operación del metanoao o del shuv. Eso quiere decir, las palabras que traducen arrepentimiento en el original griego y hebreo. En el original hebreo es la palabra shuv,
y en el original griego es la palabra metanoia o metanoao. Ambas dan a entender un cambio de dirección en 180 grados, es decir, caminar diametralmente opuesto a lo que estaba haciendo. Y yo entendí a la luz de Proverbios que la misericordia del perdón es algo que se gana a través de la confesión y del apartarse. El perdón de los pecados es una dádiva, pero dice la Biblia que la misericordia alcanza al que confiesa y se aparta, no solo al que se aparta. Por eso es que es importante que cuando comete una falta delante de Dios pueda venir delante del sacerdote y confesarlo. Hay gente que nada más comete el error y dice: no, esta sí la chorreé bien feo, me aparto, pero no va delante del sacerdote. La misericordia de Dios no es efectiva. No porque no tenga, perdón, el suficiente poder, sino porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos anhelamos la misericordia de Dios? Cuando cometas una falta, no solo te apartes, preséntala delante del sacerdote. Ya después de presentarla delante del sacerdote, empieza a caminar 180 grados, diametralmente opuesto a la condición del pecado. Hay personas que la confiesan, mas no se aparta. En ambos casos, si se confiesa y no se aparta, no hay misericordia activa de Dios. No se confunda. Y si solo lo confiesa, eso fue lo que dije, si lo confiesa y no se aparta, no espere que la misericordia de Dios venga sobre usted. Ahora, si lo confiesa y de todas maneras no se aparta, no hay misericordia de Dios activa, porque esa misericordia viene sobre el que confiesa y se aparta. Mire, suena fácil, pero a veces presentarse delante de su pastor a confesar las cosas que hemos hecho incorrectamente es más difícil de lo que pensamos. Y contimás si somos varones, porque a los varones nos cuesta más presentarnos delante del sacerdote a confesar nuestras faltas. El hombre es más hermético, la mujer es más comunicativa. De cada 10 casos que se ministran en esta iglesia, 9 son mujeres, 1 es varón. Y no porque los varones estemos consagraditos, que debiésemos, sino porque el hombre es menos recurrente para buscar la ayuda. Cometiste una falta, a la que clavo si el pastor lo llega a saber, va a quitar los privilegios. Mejor solamente me aparto, que no le cuente al pastor. Dios me conoce. Alcanza la misericordia. Por eso mire, el que confiesa y se aparta alcanza, quiere decir que para eso se requiere esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? De pasar la vergüenza delante del ministro de Dios para aprender la lección. A veces cometer la falta, apartarse es sencillo, pero confesarlo no muchas veces. Si confiesas y no te apartas, no alcanzas. Si no confiesas, aunque te apartes, no alcanzas. Por eso al que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál podría ser la palabra? ¿Qué tan al llegue, por mencionar un chapinismo, está usted en el arrepentimiento? Se la voy a poner desde otro lado. ¿Qué tan permisivo es usted con su vida espiritual? ¿Cómo así, hermano pastor? ¿Qué tan permisivo? Todavía se da la libertad de vez en cuando de echarse una suchela.
Todavía se da la libertad de vez en cuando de echarse una zulica a las 3 de la mañana, al entendido por señas. ¿Qué tan permisivo soy con mi vida espiritual? Si soy muy permisivo, no vivo en la dimensión del arrepentimiento. Porque una persona que está metida con Dios ante una falta, hermano, Padre de la gloria, de veras que cómo duele el corazón. ¿Cuántos anhelamos que el reino venga sobre nosotros? Una de las formas en las que tú puedes ver que el reino de Dios se acercó a ti es porque cada vez que cometes una falta, hermano, el altar de Dios usted lo anhela. Quiero llegar el miércoles, ¿pero por qué? Quiero llegar el miércoles, ¿pero por qué? Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Podemos decir que el reino de Dios se ha acercado si vivimos el arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que trae como consecuencia en nuestra vida, dice la Biblia, obras dignas de arrepentimiento. Por eso es que el eslogan de venga a tu reino no es una promoción de un evento de exposición. Por eso es que venga a tu reino no es un eslogan de un curso de danza. Por eso venga a tu reino no es algarabía en un altar tocando música bonita. Venga a tu reino, arranca hablando con arrepentimiento genuino de la condición de bajeza que tú presentas delante de Dios. Tú no puedes decir que el reino de los cielos se ha acercado a ti cuando vives permisivamente el evangelio. Te es fácil predicar, te es fácil, amado hermano, compartir la palabra, te es fácil decir eres cristiano, pero cuando cometes una falta te haces el loco y caminas por otro lado, porque el arrepentimiento y la conversión no han venido a tu corazón. Por eso es que venga a tu reino no es un eslogan de un evento publicitario, amado hermano, como solemos escuchar nosotros en la radio. Gran evento de mujeres internacional, venga a tu reino. La primera pregunta es: ¿cuántos arrepentidos y convertidos hay en ese evento? Caras vemos, condición de corazón no sabemos. Pero como al final del día a ti no te mandaron a examinar al hermano, sino cada uno examínese a sí mismo, mi pregunta en esta mañana es: ¿estás viviendo la dimensión del reino? ¿Cuántos estamos viviendo la dimensión del reino? ¿Cómo hago para saber eso? Tu corazón es de arrepentimiento. Cometiste una falta y hoy amaneciste en el altar pidiéndole perdón a Dios. Mira, hermano, hasta cuando uno le grita a la mujer y a los hijos se siente mal, hombre. Apúrense, ya vamos para la iglesia. Hoy me toca predicar. Ingratos que no miran que a mí me toca mi privilegio, ¿verdad que así se ponen? Por eso es que a mí no me gusta llevarlos. Yo me voy antes, ahí llegan. Voy a predicar. Ah, qué chiste, hermano, ¿cómo así? Diga conmigo, reino es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en mi vida, el reino no se ha acercado. Estoy en la iglesia, pero la cultura del reino aún no la estoy viviendo. Pastor, ¿y será todavía? ¿Y usted cree, pastor, que será que me da permiso de echarme una mi media botellita de vino? ¿Cómo así, hermano? Dos mujeres, un sueldito. Si todavía a ustedes les es fácil caminar con dos frentes, déjeme decirle que el reino no se ha acercado a usted. Bueno, mejor corrijo, porque el reino ya vino en Cristo. Yo no he permitido que esa cultura de reino invada mi vida. Yo veo hermanitos de ustedes aquí sentados bien lindos, y de vez en cuando me echo a echarle un ojito a su Facebook, y hay muchas cosas que usted pega que no tienen nada que ver con carácter cristiano, hermano. Ahí ando undercover, dirían los gringos, ¿verdad? Así me meten los perfiles.
todavía pegando música de banda. Vicente Fernández. Bad Bunny. En mi tiempo se llamaba Bugs Bunny, ahora no sé por qué le cambiaron de nombre. Igual de feos están los dos, pero ¿cómo te identificas que el reino se ha acercado a ti? Porque cada vez que cometes una falta, hay dolor en tu corazón como consecuencia de tu condenación de pecado. Como consecuencias vas delante del sacerdote. ¿Cuántos deseamos alcanzar la misericordia de Dios ante nuestra condición de pecado? Nunca se le olvide, confiesa y apártese, no solo se aparte. El reino es proclama evangelio. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, enseñando, predicando, proclamando el evangelio del reino. ¿Cómo tú identificas que has accesado al reino de Dios y su justicia? Cuando en tus labios hay un evangelio de reino. Esa palabra proclamando que usted ve ahí arriba, algunos de ustedes tienen su versión Reina Valera, y ahí en vez de proclamando dice predicando. La palabra en el original que traduce predicar o proclamar es la palabra keruso, que significa proclamador público. Específicamente, mire lo que dice ahí, gracias hija, de una verdad divina. Y pone entre paréntesis el evangelio. Quiere decir que cuando una persona, el reino se ha acercado, no puede callar lo que ha visto y oído. Mire, usted alguna vez se ha juntado con un hermano. Mire, como hay de todo en esta vida, hermano. A veces lo invitan a uno a desayunar, a tomarse un cafecito, a comerse una crepita, o de vez en cuando un asadito, ¿verdad? ¿De qué hablan? ¿De qué platicas en los almuerzos con tus hijos y con tu familia? Primero agradeciéndole al Señor, ¿verdad? La comidita que nos da y luego platicamos de la grandeza de Dios y cómo Dios nos ayuda a nosotros. ¿Qué hablas a la hora del almuerzo con tu familia? Porque si no son cosas del reino, no estás permitiendo que el reino se acerque. Proclamando el evangelio del reino, predicando. Tú sabes, mire, usted alguna vez se ha encontrado con algún hermano cristiano evangélico que dice: es que yo no sé para qué invitamos a este, si solo de la Biblia le gusta hablar. ¿Usted no ha visto a sus hermanos? ¿Para qué invitaste a este? Solo Biblia habla, hombre. Usted nunca. ¿Y de qué más puede hablar alguien que está metido en el reino, pues? ¿De qué se puede hablar cuando estás enamorado del rey y de su reino? Una de las características, como tú puedes identificar que estás habitando en la dimensión del reino, es porque en tus labios solamente hay palabra de bendición. Identifique su temática de plática diaria y usted ahí va a poder identificar si realmente está habitando en la dimensión del reino de Dios y su justicia. Porque una de las características del reino de Dios es la predicación del evangelio. Siempre hay hermanos así evangélicos, ¿verdad? Cristianos, solo Biblia. Y usted habla con él y él le habla de la cuadridimensión de Dios, él le habla del advenimiento del Espíritu Santo. Y fíjate que estaba leyendo el libro de Esther, y estaba leyendo de Ruth, y estaba leyendo de Mardoqueo. Pero espérate, hombre, ¿y cómo va la novela? Hola, hermano. Por cierto, hermano, usted todavía mira novelas. Y como consecuencia de la proclamación del reino vienen otras manifestaciones que se llaman
sanidad de enfermedades y dolencias. ¿No será que esa enfermedad por la que tanto has estado clamando a Dios sanidad no se ha dado en tu vida? Pregunto. Yo no puedo decir así es, ¿verdad? Pero tal vez podría ser. ¿No será que la sanidad no ha llegado a tu vida porque en vez de estar viviendo una dimensión de reino, estás viviendo una dimensión de mundo? ¿Quieres el favor del Rey de Reyes, del Rey del Reino, pero tu vida va conforme a tu vieja naturaleza? Porque si el reino de Dios y su justicia se acercó a ti, tú tienes que saber que la manifestación del reino es sanidad de enfermedades. Entonces ya me queda la disyuntiva. ¿No será que Dios no me ha dado sanidad porque todavía estoy viviendo algo chabacanito? Porque todavía habrán cosas en mí que no le agradan a Él. Porque si el reino de Dios y su justicia se ha acercado a mí, esa manifestación debiese de ser sanidad de las enfermedades y las dolencias. ¿Sabe qué nos da a entender eso? Esto me da una idea, algo así como cuando preguntan por qué a veces no recibimos, y la palabra dice: muchos de nosotros no recibís porque pedís mal. ¿No será que para que el Señor envíe el espíritu de sanidad sobre tu vida, para que Jehová Rafa visite tu vida, necesitarás estar más metido con Dios, viviendo en la dimensión del reino? Al hermano, mire, solo llegó la hermana y me puso la mano y yo sané. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella es una embajadora del reino. Tú sabes que alguien está viviendo la dimensión del reino porque la manifestación de la sanidad de enfermedades y dolencias, entiéndase, enfermedades de espíritu, de alma o de cuerpo. Por eso cuando nosotros clamamos, pedimos el don de sanidad, es plural. No es el don de sanidad, es el don, uno, de sanidades, 3 facetas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces la sanidad en el espíritu, la sanidad en el alma y la sanidad en el cuerpo es el producto de estar viviendo el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el primer elemento para introducirme en el reino de Dios y su justicia? El arrepentimiento genuino en el corazón, aquel arrepentimiento que trae. Por eso es que la Biblia en el libro de Hebreos habla acerca del arrepentimiento de obras muertas, y también habla acerca de frutos dignos de arrepentimiento, porque hay frutos en nuestra vida que no son el producto del arrepentimiento genuino, porque si fueran producto del arrepentimiento genuino ya no se volverían a cometer 2 veces el mismo error. Eso le sucedió al dulce cantor de Israel cuando vio a Betsy, le dijo: ay, la Betsy dijo. Pero usted no vuelve a encontrar en toda la Biblia que David haya vuelto a cometer ese error nuevamente. Por eso es que el que se arrepiente y confiesa alcanza misericordia. Entonces la misericordia de Dios no está efectiva solo con confesar. Yo ya entré con el pastor y ya se lo conté. Ok, gloria a Dios. Le falta la segunda parte. ¿Cuál es? Apartarse. Y entraste con el pastor a hablar: no, yo no le dije nada, pero yo ya me aparté de ese clavo. Alcanzó la misericordia. Entonces la misericordia es alcanzable y no es para todos este tipo de misericordia, porque debemos de entender que no solo existe un tipo de misericordia, pero la misericordia del perdón es el producto de la confesión y el apartarse. ¿Estás viviendo el reino de Dios? ¿Cómo lo sabes? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cada vez que hablo con esta muchachita, ¿cómo se llama, pastor? Cristal, solo de la Biblia me habla la patoja. Yo ya no sé ni de qué decir. De plano, si la patoja está metida en el reino y usted anda metido en donde Tatalapo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Está viviendo la dispensación del reino?
Yo no quiero que el día que usted se presente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, amado hermano, usted va a decir: es que ese pastor que me diste a pastorear a mí no me instruyó ni me dijo cómo eran las cosas. Y tú que me estás viendo por las redes sociales, ¿cómo estás? Mateo 5:3. El reino de Dios. Mire: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que el reino es recompensa. Recompensa al pobre de espíritu y recompensa al que es perseguido a causa del nombre de él. Esta palabra espíritu está escrita con E minúscula. O sea que aquí no está hablando de una persona pobre espiritualmente, porque si fuera pobre espiritualmente estaría hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, espíritu estuviera en mayúscula, no en minúscula. Entonces, dichosos los pobres de espíritu. ¿Cuándo usted ha encontrado que la pobreza espiritual sea una dicha? Solo cuando esa pobreza denota la necesidad de querer más de Dios. Entonces lo que la Biblia dice es: dichosos los que todavía no tienen todo lo que quieren de Dios, porque ellos anhelan. Si usted es pobre de espíritu, con E minúscula, bienaventurado, porque esa pobreza de espíritu le da a usted el anhelo y el deseo de querer cada día más de Dios. Entonces una persona pobre espíritu es aquella que realmente sabe y entiende que cada día necesita más y más y más y más y más de Dios. Por eso es que hay una bienaventuranza para los pobres de espíritu. ¿Qué espíritu? No el Espíritu Santo, mi espíritu personal, el espíritu de Byron. Bienaventurado Byron, pobre de espíritu, porque él desea más de Dios. Es ahí donde la pobreza de espíritu es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque esa bienaventuranza viene sobre aquel que reconoce que necesita meterse más con Dios cada día. Aquel que reconoce estar hambriento de entender y comprender cada día más la palabra de Dios. Entonces el reino de Dios es recompensa. ¿Para quién? Para los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque el que es pobre de espíritu quiere más. El que manifiesta una dispensación de pobreza en su vida espiritual es porque sabe que hay cosas más grandes para él. La dimensión en el espíritu que hoy estás viviendo no es toda, es una parte. Pero si tú te declaras, Auri, pobre en tu espíritu, lo que estás declarando es que necesitas más de Dios. ¿Cuántos declaramos que necesitamos más de Dios? O sea que sí podemos declarar que somos pobres de espíritu, no de Espíritu Santo. Pobre de espíritu es querer más de Dios, es estar hambriento de la palabra de Dios, es ser como niños y aprender a creer todo lo que Dios ofrece y promete. Ese es un paidarión. Aquel joven que estaba en el momento en el cual el Señor dijo: denle de comer al pueblo. ¿Y cómo quieres que le demos de comer si solo tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes? ¿Cómo les podemos dar esa provisión? Ese joven que salió con la provisión de los panes y los peces, cuando usted busca en el contexto original, esa palabra joven es la palabra paidarión, que significa niño, joven. Y un joven y un niño en el espíritu cree todo lo que Dios le dice. Así dice el Señor, y lanza la palabra profética y tú estás contento y dices: esa es mía, esa es mía, esa es mía. Pero ¿cuándo se va a cumplir, Dios? Esa es mía, esa es mía, esa es... Porque eres pobre. Porque en tu pobreza Dios se hace grande.
en tu pobreza espiritual, Él se engrandece. Por eso, amado hermano, tenemos que declararnos necesitados de Dios en todo momento, porque el reino de Dios es recompensa. ¿Para quiénes? Para los que tienen su espíritu pobre. ¿Por qué? Porque a los que tienen espíritu pobre tienen la necesidad palpable de recibir cada día más y más y más y más de Dios. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a ver la gloria de Dios. Mateo 5:20. Quiero avanzar pronto. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el reino es superación en justicia. Pero ¿qué es superación en justicia? Cuando nosotros buscamos la palabra justo, la palabra justo en el original es la palabra dikaios, G1342. Esa palabra significa equitativo, pero note lo que está entre paréntesis: equitativo en carácter. Note por favor: por implicación inocente, santo, justo. ¿Inocente o santo en qué, hermana Magda? En carácter. Esta palabra viene de otra, esta palabra justo, dikaios, viene de otra, que es la palabra dike. No con Q, sino con K. Dike. Esa palabra dike significa derecho y recto. ¿Me sigue la huella hasta ahí? ¿Cómo tú puedes saber si estás viviendo en la dimensión del reino? Porque tu conducir y tu forma de caminar siempre es recta y derecha delante de Dios. Tú sabes que estás viviendo el reino de Dios y su justicia porque tu caminar siempre es correcto delante de Dios. Les digo pues que si su justicia, si su forma de conducirse, si su forma de prospectarse, si su forma de caminar no supera la de los escribas. ¿Cómo eran los escribas y los fariseos? ¿Qué características tenían los escribas y los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor muchas veces decía: hagan lo que ellos dicen. ¿Cómo termina esa frase? Pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, si nuestra justicia, si nuestra conducta, si nuestro caminar no es recto, no es derecho delante de Dios, no estamos excediendo en nada a los escribas y a los fariseos que actuaban hipócritamente. En pocas palabras, aquel que no camina recto delante de Dios no puede decir que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es caminar correctamente. La iglesia puede estar, pero todavía no ha tenido la dicha de accesar la dimensión del reino, porque aquel que accesó el reino es derecho y es recto en su forma de conducirse siempre. ¿Le puedo hacer otra pregunta, hermano? ¿Ya está usted viviendo la dimensión del reino? Muchas veces decimos: que venga tu reino. Oh, oh. Terminó el culto, salimos, vamos a almorzar. ¿Quiénes se apuntan al almuerzo? Ay, ay. Y cuando llega uno al restaurante, el hermano, el pastor es buena onda, ese pastor me cae bien.
Pastor, venga, lo invito a una su... El reino es caminar correcto delante de Dios. Por eso cuando tú dices que venga tu reino, lo que le estás diciendo al Señor es: dame la capacidad, Dios, por favor, de caminar correctamente delante de ti. Que mi pie no resbale ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no le estoy diciendo que no va a tener peleas. Yo no le estoy diciendo que todas las batallas las va a ganar. Pero una cosa es que usted caiga en una batalla y otra es que le guste revolcarse en el cielo. Por eso uno como ministro debe de aprender a entender las debilidades del pueblo. Pero una cosa muy diferente es caer por error y otra cosa es ser recurrente en la misma área. Por eso aquel que diga que tu reino venga tiene que estar dispuesto a dar la plomada de caminar como Dios requiere en la vida de un hijo. Con esto no te estoy diciendo que tienes que ser perfecto. Quiero enseñar acerca de los procura de Dios, porque la Biblia dice: procura presentarte delante del rey. Algo así dice, parafraseando, ¿verdad? Como un obrero que no tiene. Pero Dios no te está diciendo te tenés que presentar como un obrero digno. Que procura. No es absoluto. Procura presentarte delante. Es tu esfuerzo, es tu batalla. Dios sabe la batalla que estás teniendo. Dios sabe lo difícil que te está haciendo vencer esa área de pecado. Por eso la Biblia dice: procura. Alguna vez lo vas a lograr, otras no lo vas a lograr, pero procura en lo que a ti está presentarte delante del rey como un obrero que no tiene nada de qué arrepentirse. Pero no te dice preséntate, porque tú y yo cometemos errores. Pero el evangelio del fariseo te dice: tú te tienes que aprender a presentar delante de Dios siempre, y eso no lo vas a lograr, porque tú y yo tenemos pies de barro. Entonces Dios lo que tome en cuenta con el procura, ¿qué es? Tu esfuerzo. Cometí falta, pastor, volví a errar, pero mire, vive Dios que, pastor, yo peleé, yo quise, yo hice, intenté, pastor. Ok, gloria a Dios. Padre, perdónalo, Señor, dale fuerza y que avance, Señor, porque Él está procurando. Procurando. Porque la Biblia dice que perfecto no hay uno. No juzgues a tu hermano porque tú también fallas. Procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué arrepentirse. No es un absoluto, es un esfuerzo. Lo que Dios está viendo en tu corazón es el esfuerzo que estás haciendo por presentarte delante de Él como un obrero digno. Así vayas con falla. Pero como el reino de Dios es recto y derecho, tú tienes que aprender a caminar recto y derecho, procurando presentarte delante de tu Señor recto y derecho, en justicia. Entonces lo que Dios, ves tu batalla, no está viendo cuántas veces caíste, está viendo lo que te está costando ganarla, porque eres un Dios justo. Iglesia, procura presentarte delante de Dios como una iglesia pura y sin mancha. ¿Qué te dice Dios? Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Yo estoy viendo tu esfuerzo, no estoy viendo el absoluto de si fallas o no fallas. Estoy viendo el empeño que le estás poniendo a la situación. Evidentemente,
Tú fuiste llamado para vencer. Tú eres un más que vencedor. Tú eres un perniqueo. O sea que eso con lo que estás batallando, por supuesto que puedes salir vencedor, pero por lo menos procura. Tal vez vas a salir manchado esta vez, pero procure. Tal vez va a salir rasurado esta vez, pero procure, porque Dios está viendo tu procura. Procure vivir el reino. Arrepentimiento y conversión. El reino es superación de justicia. Nuestra justicia estará pegada a la inocencia personal y a la santidad que cada uno de nosotros tenga delante de Dios. Justo no hay uno, pero tú procura presentarte delante de Dios como una sierva o como un siervo que no tiene nada de qué avergonzarse. Pastor, pero cometo errores. Yo lo sé, yo también, pero procuro presentarme delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. El reino de los cielos es arrepentimiento. El reino de los cielos es superación en justicia. El reino de los cielos se ha acercado a ti para que seas transformado por el poder de Dios. Quiero rogar que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y si hay en esta mañana alguien que haya venido a esta casa en una condición de pecado, haciendo énfasis en aquella escritura que dice que el que diga que no peca, sea Dios mentiroso. Si hay algo en lo que necesites hoy, esta es una mañana de misericordias. Eso decía la palabra profética, que hoy era una mañana de misericordia. Si hay algo que tú necesites hoy presentar delante de Dios en arrepentimiento genuino para cambiar tu forma de vida, el altar de la casa está abierto para que puedas venir delante del Señor, clamar y pedir su auxilio. El reino de Dios es sanidad. No será necesario que yo accese la dimensión del reino para que mis oraciones sean respondidas en torno a esa enfermedad con la que he estado viviendo. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Padre, que tu reino venga, Señor, sobre nosotros. Ese reino trae transformación, trae renovación, trae entendimiento, trae justicia. Levanta tu oración delante de Él. Y si te declaras un necesitado o una necesitada de Él, dile: Señor, ayúdame, Rey. El reino de los cielos se acerca sobre los arrepentidos. Las sanidades del reino vienen sobre los arrepentidos, sobre los que permiten que el reino de Dios opere y gobierne sobre su vida.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.